Sea muy bienvenido al Ministerio Agua Viva. Yo soy Pastor Darcio Y yo, Nilsa, y estamos acá para más uno. conociendo más la palabra de Dios para poder vivir más los milagros que Dios tiene a cada uno de nosotros. Aleluya. Aquí estamos y seguimos hablando de los milagros del Señor. El Señor que tiene todos los milagros, que ha hecho milagros en su vida también, está acá trayendo nuevos milagros. Nuevos milagros. Y hoy tenemos un invitado especial. Tenemos aquí nuestro hermano Carlos. ¿Dónde está mi hermano? Carlos. Invita Hermanos, Dios les bendiga. y Qué encontramos. gusto verles otra vez y gracias por invitarme. Amén, amén. Bienvenido. Y nosotros vamos a seguir con este estudio que está con la palabra Carlos. Ahí estamos, hermano. Ahí estamos. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, nuevamente tenemos la oportunidad de compartir un milagro más, la parte 12, y este milagro se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 14, verso 1 al 6. Lucas capítulo 14, versículo 1. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Estamos viendo en el primero voy a compartirles un poquito en general sobre este pasaje del 1 al 6. Y tenemos una situación donde hay un milagro, porque estamos hablando de los milagros. Hay un milagro donde eh, el Señor Jesús sana a un hombre enfermo. Ahora, este es uno de los pasajes que si lo leemos así de prisa, sin detenernos un poquito para ver lo que está haciendo el Señor Jesús, lo que más nos llama la atención es lo que está pasando, esta controversia que hay entre el Señor Jesús y los fariseos y lo que Él les dice a ellos. Pero en realidad, si ponemos atención, lo que llamó totalmente la atención del Señor Jesús fue este hombre enfermo. Pero como dice el versículo 1, lo tengo acá, hermana, dice, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos lo acechaban. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo aquí es al Señor Jesús siendo convidado, entrando a la casa de un gobernante, de un fariseo, eh, y era un día especial, era un día de reposo. Sabemos que el día de reposo era celosamente, creo que aún lo siguen guardando algunos judíos, celosamente guardado por los judíos, ya que este era un mandamiento. Lo podemos encontrar en Éxodo 20 y Éxodo capítulo 31 también. Era un mandamiento de Dios para su pueblo. Y esto es importante porque a simple vista podemos ver que ellos estaban haciendo lo correcto, obedeciendo a Dios. Entonces, si nos ponemos a ver un poquito lo que hacían, pues bueno, estaban obedeciendo a Dios, estaban obedeciendo la palabra de Dios, los mandamientos que habían sido dados a Moisés, y estaban ellos tratando de obedecerlos. Entonces, pareciera que no es nada malo. El Señor Jesús entra con ellos. Ahora lo que nos llama la atención es al final del versículo que dice que lo acechaban. Y esto es importante porque fíjate, Jesús sabía que era un día de reposo, que lo guardaban, él era judío, pero también Jesús sabía las intenciones que tenían ellos. No sé, hermano Darcio, pero poniendo un poquito de atención en esto, la actitud del Señor Jesús es que Él es invitado
y va a la casa de este gobernante, pero él va en un ambiente sano, en un ambiente correcto, como siempre él fue, directo y hablando la verdad. Entonces, a Jesús lo invitan. Y lo que podemos ver aquí es que Jesús no hace acepción de personas. Él sabía que los fariseos, que los escribas estaban a contra de él, que querían encontrar un motivo para hacerle daño. Entonces es interesante su actitud, cómo es él. Ir a la casa, si le podemos decir de esta manera, de sus enemigos, sin ningún problema. Esto habla lo maravilloso y lo hermoso que es nuestro Dios. Imagínate, hermano, no rechazar a nadie, no mirar. Ajá. La verdad, hermano, creemos que Jesús conocía el corazón de los fariseos. Y Jesús sabía por qué ellos habían lo invitado, ¿verdad? Jesús sabía que que los fariseos habían invitado a él por un motivo. Y Jesús aún así lo aceptó y aún así estuvo con ellos, independiente de lo que iba a pasar. Pensando un poquito en esta parte, que él sabía y que aceptó la invitación y fue a pesar de lo que fuera a pasar, sin tener temor a ello, pero no lo rechazó. Y esto es lo importante. Jesús es invitado, pero Jesús no rechaza a nadie. No rechaza a nadie. Entonces, hoy en día es diferente, o es lo mismo, perdón, no es diferente, es lo mismo. Nosotros, si queremos invitar a Jesús, Él viene a morar en nosotros. Y Jesús no rechaza a nadie, no importa cómo seas, no importa cómo haya sido tu vida, pero Él está dispuesto, aun cuando sabe que puede ser rechazado, pero está dispuesto. Ahora lo importante que vemos en esto es que Jesús Jesús aprovecha la ocasión para glorificar a Dios, porque podemos ver en el transcurso de este pasaje que Jesús les habla en cuanto a la ley, pero también Jesús pone atención en cuanto a este hombre enfermo. Cuando leí yo este título, Jesús sana a un hidrópico. Creo que lo estábamos viendo, hermano, ese día cuando me pasaste el mensaje, y era una palabra que yo no había puesto atención, ¿eh? Lo había leído el pasaje, pero no había puesto atención. Entonces, cuando pongo atención a esto, wow, me quedé pensando, mira, el Señor Jesús tenía muchas cosas para preocuparse. Estaban ahí sus enemigos, estaban buscando una ocasión. Pero lo que llama la atención de él, lo podemos ver en los versículos 2 y 3 y 4, que es lo que llama la atención de él. Vamos a leer un de cada vez, hermano. Por favor. Los dejé separado. Perfecto. Versículo 2. Lo más Y- importante para Jesús. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Bueno, ahí tenemos, este versículo nos habla que delante de Jesús, de verdad, delante de Jesús había mucha gente, porque no solamente Jesús había sido invitado, había mucha gente y todos se habían reunido con el mismo propósito. Pero Lucas dice, y he aquí, estaba delante de él, delante de Jesús, un hombre hidrópico. Decía yo que esta enfermedad es una enfermedad que es acumulación de líquidos, especialmente en el estómago, y esto causa una sed terrible, pero también causa un dolor terrible. Entonces Jesús, lo primero que ve es un hombre enfermo, un hombre enfermo, un hombre que necesitaba la ayuda. Ahora Jesús sabía que era sábado
que era el día de reposo, como su palabra dice, el día de reposo. De acuerdo a la ley, ese día no se podía hacer nada. Hacían la preparación un día antes y no se podía hacer nada más que lo usaban para adorar a Dios, para reunirse, para comer, para leer la palabra. Pero Jesús ve a un hombre enfermo y ve que hay una necesidad en el día de reposo. Fíjate qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque aún Jesús en el día de reposo sigue trabajando, sigue preocupándose por la necesidad. Porque Dios siempre está atento. Dios está atento, siempre está dispuesto, siempre está con nosotros. Entonces, hermano, esto es maravilloso. Es maravilloso, ¿por qué? Porque a pesar de todo lo que había alrededor de Jesús, a pesar de que con él estaban estos hombres que buscaban hacerle daño, él tenía bien claro y bien definido su propósito y su obra. Y su obra era venir a salvar al hombre, a la humanidad. Entonces, cuando él ve a este enfermo, él ve que es más importante atender al hombre enfermo, porque estaba en sufrimiento. Ahora, aquí hay algo que también no debemos de pasar de vista, y es que Jesús aprovecha esto para también enseñarle a los demás, pero había un problema. Los que estaban reunidos no veían de la misma manera que Jesús miraba esta oportunidad. El judío, como ya lo dije, era celosamente o es celosamente guardador del día de reposo y prácticamente no hace nada, ningún trabajo. Hablaba con alguien esta semana y me decía que cuando esta persona era joven, su abuelo era sastre y ese día no trabajaba con ninguna herramienta. Podía hacer alguna cosa, pero no trabajaba con ninguna herramienta el día de reposo. Y entonces, en ese sentido eran los judíos, eran muy estrictos. Entonces, en el versículo 3, si lo tenemos, hermano. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Jesús miró al hombre enfermo, pero también Jesús miró un problema. Entonces, Jesús les hace esta pregunta a los que estaban ahí. Si era correcto sanar en el día de reposo o no. Entonces, cuando vemos esta parte, nos quedamos pensando. Los judíos estaban guardando el día de reposo, pero el Señor Jesús les hace una pregunta. Él sabía quién había dado el día de reposo. Él sabía cómo se debía guardar el día de reposo. Pero la razón por qué les hace esta pregunta es porque él notaba en ellos cierto legalismo, cierta se me va esta palabra, hermano, ayúdame. Religiosidad. Sí. Correcto. Sí, entonces Jesús notaba esto en ellos y algo bien importante, ellos habían hecho del día de reposo como su estandarte, su guía a seguir y no se querían salir de ahí. Entonces por esto Jesús les hace esta pregunta. Se habían olvidado del amor al prójimo, se habían olvidado del amor, de la misericordia, de la gracia, del perdón. Y estaban siendo estrictamente legalistas. Entonces, por esto el Señor Jesús les hace esta pregunta. Y la verdad, el sábado para ellos sería más importante que el propio Dios, ¿verdad? Es lo que miraba el Señor Jesús.
Sí, Entonces, por eso digo, aquí hay algo bien importante y, y no es solamente sanar a este hombre enfermo. Jesús ve también la oportunidad de enseñar a los mismos fariseos, a los mismos judíos, de enseñarles que hay algo más importante. Y Jesús les hace la pregunta, pero dice el verso, adelante hermano, el verso 4. Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Wow. Imaginen esta escena. El Señor Jesús está preguntándole a los maestros de la ley, a los que sabían eh, del Pentateuco, a los que lo conocían, les está preguntando si es permitido sanar en el día de reposo. Pero ellos se quedan, ¿qué? Callados, sí. no le responden. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Les enseña algo, una lección. Sana al enfermo. Lo toma y lo sana. Un toque de Jesús cambia todo. Cambia todo. Sin lugar a dudas, los judíos, los fariseos, o el fariseo y los demás que estaban con él, estaban viendo algo que les haría pensar el resto de su vida. Primero miraban un milagro, cómo Jesús simplemente agarra a este hombre, lo toma de la mano, lo toma de la mano y le dice, le levanta, le sana y le despide. No hace muchas palabras. Ahora el hombre enfermo no tuvo que pedir que Jesús le sanara y aceptó a Jesús. Así como Jesús aceptó la invitación, él aceptó lo que Jesús hizo. Le tomó, le sanó Una y se cosa, levantó este hombre. una cosa rara que vemos en esta sanación es que el primero que usted habló, el hombre no lo pidió a Cristo. No le pidió, Señor, sáname. No, no habló nada. Lo segundo, que el Señor Jesús no ha puesto sus manos, no lo No, levantó, no oró por él, no ha hecho nada. Solamente la presencia. Aún los fariseos no hablaban porque yo pienso, tiene algunos historiadores, algunos teólogos que dicen que Jesús fue invitado para que ellos pudieran pegar a Jesús, pudieran pegarlo en el sábado como si fuera hacer una trampa, ¿verdad? Así, aquí es tengo correcto, una trampa. sí, mi profesora de español que está aquí. Entonces, algunos teólogos dicen que esto, y vemos esto. Ahora, mira, en todos los milagros que tenemos visto de Jesús, cada uno es de una forma. Diferente, correcto, de una Es forma diferente. mira, diferente. Este hombre no le pidió nada. Este hombre no ha hecho nada. Este hombre estaba allá, delante de Jesús. Por eso creemos que era una trampa de los fariseos, ¿verdad? Porque el hombre estaba delante de Jesús. Porque no estaba Bueno, atrás, porque no estaba a derecha o a izquierda, no, estaba delante. y aparte, el versículo 1 lo dice, lo acechaban, ellos lo acechaban. Entonces ya desde ahí nos damos cuenta que era una trampa, ellos estaban buscando una ocasión para prenderle. Entonces, definitivamente era una trampa. Ahora, si te fijas, la forma en que se va dando la conversación, como el Señor Jesús les habla a ellos, pareciera que ahora Él los está envolviendo a ellos y les está haciendo caer en su misma trampa.
¿Por qué? ¿Verdad? Por la pregunta que le ¿Verdad? Mira, hicieron tantas cosas para pegar a Jesús, ¿verdad? Para pegar a Jesús. Y la verdad, Jesús que los pegó, ¿verdad? Sí, por esto te digo. Entonces, fíjate qué grande y qué maravilloso es nuestro Dios. Ahora, sin ser muy grosero, sino siendo respetuoso, porque la pregunta que les hizo fue muy respetuosa. Y lo que hizo él fue muy respetuoso. ¿Por qué? Lo acabamos de decir. No hubo nada como los otros milagros. Simplemente lo tomó, lo levantó y listo. No le Así. preguntó, ¿quiere ser sano? No, nada de esto. Entonces, cuando vemos que Jesús obra de esta manera, eh, para mí aquí hay dos milagros, hermano. Por la forma que él está obrando, hay dos milagros. El primero es el de este hombre y el segundo es que está abriéndole los ojos eh, a los demás, Sí. haciéndoles, al menos explicándoles que el día de reposo, aunque es muy importante, se deben también de recordar el segundo y gran mandamiento, que es amar a tu prójimo. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta. Lo más importante es obedecer a Dios, pero obedecerlo en todo. No podemos olvidar el amor, no podemos olvidar, como dije al principio, la gracia, la misericordia, el perdón, la bondad. No podemos olvidar nada de esto. Todo esto tiene que ir. Podemos nosotros hablar o proclamar que amamos a Cristo, pero si no hacemos todo esto, la pregunta sería, ¿de verdad lo amamos? Si rechazamos al prójimo, si no nos preocupamos por el enfermo, por el que sufre, por eso decía que es algo interesante este milagro. Entonces, Jesús les hace ver el legalismo y la religiosidad que estaban viviendo estos hombres. Ahora, este legalismo y esta religiosidad los estaban alejando de Dios, a los mismos judíos, a pesar de que ellos estaban guardando y obedeciendo lo que decía el Pentateuco, el mandamiento. Los estaba alejando de Dios, porque estaban poniendo más atención a la interpretación, a lo que ellos creían, que a lo que Dios decía. Entonces, por esto no podemos nosotros a veces tomar solamente una parte de la palabra de Dios y olvidarnos del resto. ¿Cuántos mandamientos eran acá, hermano? Eran 10. Sí. Eran Sí. 10. Y ellos estaban poniendo atención a uno solo. A uno solo. ¿Sabe que, Ahora, si te fijas, sabe que muchas veces ah, esto me pasó una vez? Estábamos haciendo un servicio en el parque con personas de la calle, con los homeless, y pregunté a la persona que dirigía que, mira, pero no hay un control, no hay una... Porque me gustan los controles, ¿verdad? Me gustan las familias, me gusta esto. Y él ha dicho, no. Mira, ¿cómo usted sabe que esto no viene para aprovecharse de las cosas que hacemos aquí? Y él me ha dicho, esto para mí fue muy fuerte. Para usted puede ser que no, pero para mí fue muy fuerte. No se preocupe con esto. ¿Cómo no me preocupo? Estamos acá trabajando. Era duro, ¿verdad? Pero estamos acá. ¿Cómo puedo no me preocupar? No se preocupe, porque la palabra está siendo enseñada. amén. Y muchas Maravilloso. veces, sí, y muchas veces o que pasa a nosotros, ¿sabe qué? No voy a ayudar a aquella persona, porque yo creo que, mira, no crea nada. No crea nada, haga aquel que Dios mandó usted hacer. Ah, pero yo pienso, no, no pense.
hágalo. Y nosotros juzgamos a las personas y juzgamos hasta mismo el mandamiento del Señor, ¿verdad? Que dice amar el prójimo, pero si el prójimo está muy lejos, déjalo. Y no es así, ¿no? Y la verdad fue que Jesús le ha hecho que Él lo amó con el amor ágape para que Él pudiera ser sanado. Pero y el sábado déjalo, ¿no? Bueno, otra vez, lo que dije al principio, estaban cumpliendo solamente una parte de los 10 mandamientos, porque Así es. guardar el día de reposo era un mandamiento, pero se estaban olvidando de los otros 9 Y tenía- mandamientos. es verdad, Entonces, tenía más 9. No, pero los 9 no son. claro, Ah, verdad. entonces este es el problema del legalismo y la religiosidad, porque nos alejan de Dios y nos llevan a pensar a nosotros mismos o a hacer nosotros mismos lo que queremos. Ahora, el verso 5, Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea el día de reposo? wow, esto más que una pregunta, eh, fue decirles a ellos, descubrir la doble moral que tenían. Decirles, ok, ustedes, cuando se trata de ustedes, de lo de ustedes, no les importa el día de reposo. Sea o no sea día de reposo, si su asno, si su buey caen a un pozo, ustedes lo sacan y se olvidan del día de reposo. Esta es la doble moral, hermano, es la hipocresía del hombre, o la hipocresía o la doble moral que nos lleva el guardar solamente una porción de la palabra de Dios y olvidarnos del resto, porque me lleva a interpretarla de una manera, a verla de una manera. Entonces, Jesús les está diciendo, te aseguro que más de alguno de ellos, cuando escuchó quién de ustedes, cuando un asno, cuando un buey, cuando alguien en su familia está enfermo, cuando alguien de ustedes se cae o alguno de sus siervos, ¿quién de ustedes no le presta atención aunque sea día de reposo? Entonces, hermano, para mí, no importa si es domingo, el día de reposo, lo que sea, si yo estoy mal, a mí me tienen que atender, porque yo soy importante. Pero si te pasa a ti, lo siento, hermano Darcio, espérate a que pase el día de reposo y después te atendemos, porque tenemos que guardar celosamente lo que dice la Biblia. La verdad, Esto es, esto es lo legalismo. Lo legalismo sirve para usted, pero para mí no. Aplica en su vida, pero para mí yo tengo otra interpretación, ¿verdad? claro, entonces, fíjate todo lo que está pasando dentro de este milagro, porque no hay que olvidar que el tema es el milagro. Acá no solamente está sanando a este hombre, sino a ellos también les está mostrando lo que es importante para Dios, lo que Dios quiere que hagamos. Y esto es maravilloso. Ellos podían haberse quedado quietos solamente diciendo, este hombre, pero con lo que Jesús les dijo, los dejó mudos. Mira lo que dice el verso 6. Y no le podían replicar a estas cosas. Wow, ¿cuáles cosas? Lo que les dijo, de lo que hacían ellos cuando un asno, cuando un buey, o cuando algo pasaba en sus vidas, o en lo que era de interés para ellos. ¿Qué era lo que hacían ellos? No les importaba si era día de reposo o no. Entonces, cuando nos enfrentamos a la verdad, no hay nada que decir, hermano.
cuando vemos la palabra de Dios completa, no solamente lo que me conviene a mí, nos deja sin opción, nos deja sin nada que decir. ¿Por qué? Porque la verdad, hermano, que por más que hagamos, por más religiosos que nos creamos, por más cristianos que pensemos que somos, cuando analizamos nuestra vida delante de la Biblia, delante de la palabra de Dios, nos damos cuenta que somos aún más malos que los que nosotros consideramos malos. Somos aún más pecadores que los que nosotros consideramos pecadores. Y muchas veces nos damos cuenta que somos mucho menos cristianos que los que nosotros consideramos que no son cristianos. Cuando analizamos, cuando vemos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, nos enfrentamos a la verdad. Nos enfrentamos a la verdad. Nos enfrentamos a la presencia de Dios. Y delante de la presencia de Dios no podemos decir nada. ¿Recuerdas a Job? Job habló cuando Dios le dio la oportunidad y cuando Dios le preguntó, dice, una vez hablé, mas ahora mi mano pongo en mi boca y no vuelvo a hablar más. ¿Por qué? Porque se había enfrentado a la verdad. Dios le había mostrado que delante de Dios, todo lo que nosotros pensemos, todo lo que hagamos, en realidad no nos lleva a ningún lado. Qué maravilloso para nosotros hoy en día. Qué hermoso que tenemos a nuestro Señor Jesús, que pagó el precio, que dio su sangre, que nos dio la salvación, que nos dio el perdón, y que a pesar de nuestra incapacidad, de nuestra debilidad, podemos acercarnos confiados a Dios. Entonces, es maravilloso cuando vemos que el Señor Jesús les habla y les dice la verdad. Ellos se quedan callados. No pudieron replicarle nada. No pudieron responder nada. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Primero, tenemos que entender que siempre tenemos que ser amables con todos. Tenemos que ir a donde Dios nos envíe. Nos guste la persona o no nos guste. Me caiga mal o no me caiga. Hablabas tú hace un momento de lo que pasaba en este evento que habían hecho. Y lo que este hombre dijo, dice, lo más importante es que se está predicando Cristo. Entonces tenemos que ser amables con todos. Y para poder ser amables con todos, tenemos que cambiar nuestras prioridades por las prioridades de Dios. Y aquí es el problema que estaban teniendo estos hombres. Porque estos hombres estaban viendo sus prioridades y no lo que era importante para Dios. Entonces nosotros como cristianos, como creyentes, lo que tenemos que tener bien claro es nuestras prioridades. Y mi prioridad, tu prioridad, hermano, tiene que ser Cristo. Tiene que ser la palabra de Dios. No lo que tú piensas, no lo que yo pienso. No la forma en que yo la sigo o tú la sigues. Tiene que ser exactamente como Dios quiere que sea. Allí Dios no acepta cambios o intercambios. Te doy, me das. No acepta esto Dios. Debemos estar siempre atentos a las necesidades de otros más que a las nuestras. Entonces, hermano, creo que lo que este milagro nos enseña es que Jesús está dispuesto a ayudarnos. No importa la hora, no importa el momento, no importa el lugar, no importa la situación. Jesús siempre está atento. Pero también
para vivir como cristianos, tenemos que entender que hay que cambiar nuestras prioridades. Y la prioridad número 1 no es solamente conocer la palabra de Dios. Tú lo has dicho muchas veces. Es vivir la palabra de Dios. Es sentirla. Entonces a mí me parece un milagro maravilloso por todo lo que encierra alrededor, por todo lo que podemos aprender en este corto tiempo. Y les invito, hermanos, de verdad les invito a que valoremos un poquito más a las demás personas y comencemos a verlas como nos gustaría que Dios nos vea a nosotros. Y eso va a ser un cambio en nuestra vida, en tu vida, hermano. La verdad, amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y dejar que el Señor haga el milagro. El Señor quiere hacer el milagro en nuestra vida. Ok, pastor, pero ¿qué necesita? Necesita usted y yo estarmos listos, con los ojos abiertos, listos para recibir el milagro del Señor. Amén. Nos vemos el Amén. próximo viernes cuando volvemos al estudio bíblico en el próximo viernes, hablando de los milagros del Señor. Muchas gracias a Carlos por estar con nosotros. ¿Se quiere despedirse? Sí, hermanos, Dios les bendiga y espero que nos ayude a entender un poquito más lo que tenemos que hacer para estar más tranquilos y servir mejor a Dios. Amén. Amén. Hasta luego, hermano. Gracias por estar con nosotros hasta ahora. Te invito a estar con nosotros en el próximo domingo, donde nos vamos a tener Servicio de adoración en familia. aquí está, servicio de adoración en familia. Estamos listos y que Dios te bendiga. Tenga un final de semana lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor en nombre de Jesús. Dios te bendiga.